Hola, bienvenidos a este tu programa Sanamente. Queremos disfrutar de un momento no solamente de aprendizaje, sino desde donde podemos construir realidades, no solamente desde el ámbito psicológico clínico, sino desde la verdad de Dios, la palabra de Dios, como dijo Jesús, porque Cristo está. Y queremos invitarte a ser partícipe de este programa. Hoy día tenemos ah, un matrimonio extraordinario que va a estar comentando muchos temas que son bíblicos, pero también son en nuestra vida personal, en nuestra vida natural, de cómo nos comportamos dentro de los pensamientos, de esta percepción, de las emociones, los sentimientos, estas cosas que nos envuelven en nuestro diario vivir. Quiero presentar a mi derecha primero al apóstol Vanessa. Vanessa, por favor, saluda aquí a los... Gracias, pastor. Gracias. Un placer estar hoy aquí con ustedes y tener esta oportunidad también brindada por aquí, por el pastor. Sabemos que va a ser una buena transmisión, va a haber un buen mensaje. Y gracias desde ya por la instancia a participar en esto. Gracias a ti, apóstol. Y también acá el apóstol a mi izquierda, el apóstol Alex, ¿cierto? Un tremendo hombre de Dios, que también va a estar ahí colocando verdad de Dios, colocando fundamento y en este aprendizaje, un aprendizaje mutuo. Te invitamos que tú, si tú quieres hacer comentario, la vez pasada alguien me hizo un comentario y tuve que derivarlo a un médico general para que sea derivado a otro especialista, pero nosotros queremos hablar de salud mental, el área de la cabeza, ¿cierto? De cómo funcionan nuestros pensamientos, de cómo funciona este divagaje interno, esta cosa tan compleja. Nosotros en nuestro sistema neuronal, en todo lo que es el componente de nuestro cerebro, hay conexiones que nos van dando realidades y un aprendizaje de nuestro entorno. Nosotros hemos sido formados desde nuestra niñez con muchos elementos, factores positivos, pero también con muchos factores negativos. Y ese factor negativo lo ha hecho un ambiente espiritual, un ambiente que nosotros no queremos para nadie, para todos los cristianos que nos escuchan. Si estás pasando un momento, un tiempo difícil, te pedimos que nos escribas. Queremos ser un soporte para ti emocionalmente, pero también podemos orar, transmitirte la verdad de Dios para que tú transiciones en lo que eres, no solamente como creación, sino como hijo de Dios. Vamos hoy día a hablar sobre los pensamientos. Esta parte que es tan amplia, que es tan fuerte en nuestra vida diaria. Tú a lo menos tienes 55 a 57 pensamientos por minuto. Y estos pensamientos pueden dividirse en pensamientos que son, diríamos, positivos o buenos, también pensamientos negativos, estos pensamientos malos que te van rumiando, que te van dando vuelta, que no te dejan estar bien. Y también podemos ir aprendiendo en este aprendizaje, en cómo darle información a nuestra vida, a nuestro cerebro, para bajar esta intensidad y neutralizar estos pensamientos que nos hacen daño, estos pensamientos que nos pueden llevar a un estado de ansiedad enorme, que nos pueden hacer transicionar hacia un estrés o en algún momento a una patología como una depresión endógena o una depresión mayor. Nosotros queremos que tú tengas el concepto no solamente de la psicología clínica, sino de la verdad de Dios que es mayor a cualquier área de la medicina o salud mental. Apóstol Vanessa, ¿puede comentarnos algo sobre lo que la Escritura dice sobre los pensamientos? Porque yo creo que es importante saber cómo nosotros vamos enlazando esta información y vamos generando esta verdad de Dios sobre la vida de las personas. Amén, amén. Bueno, yo creo que hay una escritura bastante importante dentro de otras que abordan respecto al tema que estamos hablando, los pensamientos, y me gustaría partir dando la versión de Romanos capítulo 12, verso 2, aunque hay otras que están aquí también, las tengo a mano en caso que las necesitemos, pero me gustaría leerla en una versión distinta. Esta es la Mirror Bible o es la versión El Espejo, y es muy importante
de la manera también como las versiones nos hacen abordar este tipo de pasajes, nos permite comprender todavía un poquito más. Dice la Escritura así en Romanos capítulo 12, verso 2, en la Mirror Bible, dice: no permitas que este mundo determine tu forma de pensar. Sé transformado desde dentro, reconfigura tu pensamiento para descubrir cómo Dios siempre te ha conocido. O sea, es vivir, ¿verdad?, desde esa verdad original, perfecta y completa de cómo Dios nos ha conocido. Y esto es un tema que es totalmente necesario y algo que constantemente nosotros también estamos evaluando, porque finalmente la manera de cómo uno piensa o los pensamientos que vengan va a determinar también nuestras conductas y la manera de cómo nosotros vamos percibiendo o apreciando el entorno, las personas, inclusive a Dios mismo, ¿verdad? Entonces, la Biblia aquí dice que no permitamos que las cosas de este mundo, o sea, de este sistema, determinen nuestras formas de pensar, ¿verdad? Y ahí, evidentemente, existe... Extraordinario cuando tú lo comentas de un lenguaje mucho más actualizado. Yo sé que hay muchos pastores que usan la Reina Valera 60, pero hay como 30 traducciones extraordinarias. Por lo tanto, Claro. nosotros podemos usar elementos que nos van dando mayor claridad desde el lenguaje. Correcto, correcto. Ahora, cuando nosotros construimos una verdad, la construimos desde el lenguaje. Por eso que es importante cuando lo que yo escucho, asimilo y después, ¿cierto?, transmito eso. ¿Y qué nos dice ese pasaje claramente? O sea, está acorde a lo que dice la psicología. Yo tengo una percepción que todos los días está minando mi vida. Mira, Exacto. tenemos las comunicaciones, televisión. Claro. Cuando yo veo un programa de televisión o veo reportajes, habitualmente, ¿qué es lo que yo veo? Delincuencia, portonazo. Entonces, tú estás siendo minado no con cosas buenas, con cosas que Claro. están alterando Claro. tu sistema, y tú cuando sales a la calle estás mirándolo a todos ya de forma diferente. Correcto. Y ahora, ¿pero cómo construimos una realidad diferente? ¿Cómo vamos percibiendo que las promesas de Dios son mucho más grandes que lo que el mundo dice que va a suceder? Jesús, muy preocupado de sus discípulos, una de las grandes palabras que él emite y transmite sobre sus discípulos es: en el mundo tendréis aflicciones, Exacto. pero confiad, yo vencí al mundo. Venció un sistema que está caído, venció un sistema que está fracturado. Y cuando nosotros podemos tener pensamientos disociativos, divergentes, irruptivos, que a veces las personas dicen: no, todo me va a salir mal, constantemente Claro. está rumiando pensamientos que no le dejan estar claramente bajo el diseño de lo que Dios creó. Yo creo que esto es importante porque esa versión me gustó mucho. Creo que hay un desafío para todos los ministros. Siempre hacer una mirada un poco más amplia de los otros lenguajes que van construyendo realidad. Apóstol Alex, ¿qué me podrías aportar tú? O también aspectos de experiencias que son válidas. Tú tienes una experiencia y esa experiencia, ¿cierto?, es porque transicionaste, validaste esto y también tuviste un comportamiento de cómo asumir postura. Claro, claro. Creo que es muy importante, apóstol, que nosotros podamos primero vernos a nosotros mismos de cierta forma, ¿no? Porque el Señor nos ve de una manera. Sin embargo, por nuestra propia vida, nuestra propia experiencia de vida, nosotros vamos siendo formados por un entorno, ¿no? Y este entorno influencia bastante, ¿cierto?, en el que va a ser también posteriormente nuestra conducta, ¿no? En el lugar donde nacimos, en la forma en la que nosotros, la familia, ¿cierto?, se desenvuelve, si tienes padre o no, si tienes madre o no, si hubo separación. Entonces la experiencia misma, ¿cierto?, va haciendo de que las personas vayan siendo formadas de diferentes aspectos, ¿no? Pueden ser traumas, muchas heridas, ¿no? O también pueden ser personas que pudieron crecer de una manera diferente, una familia constituida donde no hubieron este tipo de problemas. Sin embargo, nos damos cuenta por las Escrituras, ¿cierto?, de que nosotros, cuando podemos detenernos por un momento y pensar, ¿cierto?, primero ser sinceros con nosotros,
¿no? Y de poder reconocer los ambientes en los que nosotros nos desenvolvemos y por qué somos así, ¿no? Creo que es muy importante saber nosotros de por qué somos de cierta forma o nos conducimos de cierta forma. Entonces, es relevante porque la palabra del Señor habla y dice en Proverbios, por ejemplo, 23, capítulo 23, verso 7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, aquí nos damos cuenta de que hubo toda la información que estuvimos adquiriendo, ¿cierto?, por mucho tiempo en nuestra vida y vamos a manifestar, ¿cierto? El resultado va a ser de acuerdo a lo que nosotros hemos adquirido en esta vida, ¿no? En Proverbios capítulo 18 también la palabra habla y enfatiza y también dice de que nosotros nos convertimos, ¿cierto?, en lo que nosotros escuchamos, comemos, como tú bien dices, apóstol, cuando vemos la televisión, cuando vemos programas que obviamente no van a ayudarnos absolutamente en nada, ¿no? Cuando nos envolvemos en entornos que son hostiles, que no aportan nada bueno, sino que restan, ¿cierto? Y nos suman. Entonces es muy importante que nosotros estemos conscientes. Yo creo que debemos estar conscientes para poder generar cambios sustanciales en nuestras vidas. Y de reconocer, ¿cierto?, de que necesitamos. Ahí en Mateo capítulo 5, la bienaventuranza, el Señor ahí en el versículo 3 habla y dice, bienaventurado es el hombre que tiene que reconoce su gran necesidad espiritual, ¿no? ¿No? Entonces eso es relevante para poder avanzar, para poder seguir avanzando. Qué interesante cuando nosotros empezamos a ver esta verdad de Dios, que está por sobre tanto nivel de sabiduría de la vida. Ujú. Cuando yo contemplo la Escritura y tú tomas temas que son tan esenciales, hoy día se habla dentro del Estado de la mejor niñez y donde nosotros vemos diferentes programas que abordan a familias que están con muchos problemas de vinculación, con muchos problemas de violencia intrafamiliar. Entonces son constructos sociales. Tú ni yo, ni Vanessa, eligió primero la familia donde iban a nacer. Exacto. No eligió su entorno. Tú naces en una familia y de acuerdo a esos factores, ya sea protectores o negativos, es lo que tú eres hoy día. O sea, cuando yo los conozco a ustedes o los veo a ustedes, sus entornos sociales, culturales, educativos, familiares, son diversos. Yo he estado teniendo un paciente, entonces él en su resistencia, la resistencia, para entenderlo de una manera, es lo que yo expreso como para validar o justificar mi acción negativa. Eso es una resistencia. Entonces él me dice, si usted viviera donde yo vivo, usted se daría cuenta por qué yo reacciono de esta manera. Claro. Entonces yo me reía porque me hizo mucho reír y digo, pero entonces tú siempre andás en una alarma constante. Sí, me dijo, porque es así. Me dijo, yo lo invito a que usted vaya a mi barrio y ahí usted va a ver lo que yo le estoy hablando. Exacto. O sea, él tiene un ambiente, él está en un ambiente que es adverso. Entonces digo, entonces tú siempre estás con tu sistema límbico, sobrevivencia. Estoy sobreviviendo frente a un ambiente. Claro, claro. Hay personas que son mucho más relajadas y probablemente en su entorno, su familia, su diseño de familia, las condiciones económicas, sociales, culturales, todo lo que es él, en el constructo social, lo hace ser una persona mucho más reposada, calmada, porque ha ido construyendo en esta pirámide de satisfacción. Correcto. Ya no solamente el hecho de tener alimentación, casa, sino que empieza a tener idealización de su vida. Y hay personas que carecen de eso. Pero, ¿sabes qué? Pese a todo lo negativo, y esto es una verdad tan grande, sí, el Señor tiene una respuesta para ti. Claro que sí. Siempre hay una respuesta Así de parte es. del Señor. Él Así puede es. transformar tu vida, puede cambiar tu vida, puede cambiar tu entorno, porque tú vas a ser un agente poderoso de cambio. Porque cuando cambia tu mente, también va a cambiar tu forma de actuar, Correcto. tu forma de conducirte. Y nosotros cuando empezamos a ver esta verdad y empezamos a ver que Dios es más grande
que mi problema, que mis condiciones, que mi situación de cómo veo la vida, Dios se encarga de empezar a ordenar, te enseña a planificar, te enseña a estructurar, te enseña a ver la vida con un propósito. Y ahí es donde nosotros queremos poder llevarte. Apóstol Vanessa, ¿qué más nos puede referir frente a esta conversación tan grata, tan buena? Sí, fíjese, apóstol, que es bastante interesante lo que menciona. Nosotros somos una encarnación de esta transformación, de esta renovación en el espíritu de nuestra mente, a partir de primero tener nuestra experiencia con Dios, ¿verdad? Sí. Evidentemente el proceso, mediante uno avanza en las cosas de Dios, se va produciendo en nosotros este cambio, ¿verdad? Esta renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, y que viene por el resultado de estar expuesto a la luz de la palabra. Eso es lo base. Experiencialmente, nosotros, por ejemplo, hablando de entornos y de esto que nos moldea, nosotros vivimos en Chile, salimos muy jóvenes de Chile hacia los Estados Unidos. ¿De qué nos dimos cuenta? Vivimos 17 años fuera del país y todo lo que nos rodeó mediante salimos de Chile, nosotros volviendo nos dimos cuenta de que ya pensábamos muy distinto, que la forma de cómo nosotros ahora percibíamos la vida, ¿verdad? Y todo lo que en realidad tiene que ver específicamente con nosotros, inclusive en el ministerio, aún la familia era totalmente distinta. Nosotros nos dimos cuenta que el haber salido del país nos ayudó para poder comprender de manera diferente, ¿verdad?, la vida y cómo podemos ser exitosos y salir adelante cuando primeramente está Dios con nosotros, pero además por toda esa vivencia y experiencia que tuvimos fuera del país. Entonces, nosotros hemos ido experimentando y nos dimos cuenta de estas transiciones, que también creo que nunca dejan de ser. Creo que uno siempre está aprendiendo, siempre por la palabra y la luz de la palabra, la revelación de la palabra, también van determinando en nosotros la manera de cómo concebimos las cosas, la manera de cómo nos conducimos, las decisiones que tomamos, la manera como pensamos. Es importante. Me gustaría leer una escritura más que está en Efesios capítulo 4, 23, y dice, en la versión más tradicional, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? Y aquí también es importante porque no solamente está hablando de la mente, sino el espíritu de la mente, de su espíritu, es decir, la inspiración interna que la anima, ¿verdad?, y dirige. Y esto es relevante. En el mismo pasaje, en la versión El Espejo, dice: ahora están habitados por un nuevo pensamiento. El espíritu de su mente está impregnado por la verdad que viene de Dios. Entonces, a medida que uno camina, avanza en las cosas de Dios, es evidente, pero sumamente evidente, que la verdad que viene de Dios ha ido produciendo en nosotros cambios. Cambio en todo aspecto, las percepciones tanto de Dios, las percepciones que tenemos de las personas, de los hombres, de nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Todo eso ha sido de verdad para nosotros hoy una realidad, y que podemos distinguir de lo pasado a lo que hoy nosotros somos y vemos, cómo vemos y percibimos todas las cosas. Qué importante, por esta verdad. Qué importante, Vanessa, cuando tú puedes mirar esta vivencia con Dios y este escenario tan... Yo me voy al Génesis, cuando Satanás engaña a Eva, le siembra una duda, no minó su cuerpo, no dañó su cuerpo. No fue la mente. Pero dijo: ¿cómo yo desarmo toda su creencia? ¿Cómo yo voy a la raíz de lo que yo tengo que hacer para que ella cambie? Le sembró la duda. Le sembró la duda, claro. Y nosotros en ese escenario hemos perdido, o sea, la transición de Adán y Eva, y esta transición de todas las naciones que han ido transicionando por los tiempos, desde el Génesis a Pablo, ¿cierto?, como el gran expositor de la iglesia, donde él ya tiene un pensamiento que difiere cuando dice
que tenemos la mente de Cristo. Ujú. O sea, cuando Pablo dice tenemos la mente de Cristo, está diciendo tienes una mente brillante, Ujú. porque tu creador es brillante, Claro, claro. porque tienes la imagen, la semejanza, tienes la estructura de lo que Dios es. Y Jesús, ¿qué es lo que quiere hacer? Volvernos a esa identidad. Me gustó mucho tu experiencia en Estados Unidos. O sea, tú tienes un aprendizaje vicario acá en Chile. Correcto. Por diferentes razones ustedes emigran a los Estados Unidos, pero ya se encuentran con otras culturas, otras creencias que van formando tu carácter. Correcto. Y cuando vuelves a Chile, o sea, tú ves realidades que son comparativas. Ujú. Exacto. O sea, tú dices, ¿dónde yo crecí más? En los Estados Unidos. Ujú. Porque mis vivencias hoy día me permiten decir, estas verdades que yo construí en la primera etapa no eran tan grandes como las que tengo hoy día. Pero también el soporte de ustedes fue Dios. Por supuesto, El soporte de Dios por fue supuesto. lo esencial en la vida de usted, y ustedes hoy día pueden gozar de la plenitud de su Por presencia. cierto. Por cierto. La plenitud del sentirse amados, que mucha gente, yo digo, a veces es muy penoso ver a muchas personas que le cuesta amarse a sí mismo, porque no le amaron. Claro. Cuando tú escuchas el relato de alguien que dice, mi mamá nunca me amó, entonces esa persona tiene una carencia. Pero en Dios podemos volver a tener ese amor que primero te hace perdonar, te hace ver la vida de forma diferente y entender por qué esa mamá a lo mejor no te pudo darte todo lo que tú esperabas, Claro, ese apego, claro. esa vinculación, ese soporte que tú necesitaste como hijo. Ujú. Entonces hay una verdad tan grande en nosotros, tan poderosa, que si nosotros la asimilamos completamente y empezamos a darle este valor a lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen nuestras creencias, porque nuestras creencias pueden ser muy limitantes. Y estas creencias, como son tan limitantes, a veces no construyen la verdadera realidad que quiere construir la palabra Claro, de Dios. claro. El pastor Alex, ¿qué más nos puede referir frente a esto que es tan lindo? Bueno, es extraordinario, ¿no? Porque nosotros mismos nos vemos que estuvimos inmersos en eso también, porque teníamos pensamientos completamente contrarios. De hecho, cuando llegamos a Estados Unidos, la experiencia nuestra cambió, no fue lo mismo, ya estábamos separados de la familia, ¿no? Había muchas cosas que iban sucediendo en este caminar, pensando muchas cosas, ¿no? Por causa del mismo entorno en que uno vivió, de sentirse incapaz de salir adelante, pero la misma situación, la que empezamos a experimentar en Estados Unidos, y el amor, ¿cierto?, con mi esposa, hizo de que nos aferráramos a, digamos, a luchar por salir adelante. Sin embargo, nos costó muchísimo, ¿no? Porque teníamos todo un sistema ya de cultura, ¿no?, establecido, y obviamente no estábamos tampoco, en ese tiempo no creíamos en Dios, ¿no?, en esos momentos. Entonces no había en qué más pensar, en más que ir resolviendo. Sin embargo, las mismas situaciones hicieron de que en algún momento tuviéramos la necesidad de buscar al Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque estábamos nosotros mismos tan llenos de pensamientos, ¿cierto?, estructuras ya formadas, patrones, ¿no?, que de la única manera que pudieron ser derribadas fue porque el Señor llegó a nuestras vidas. El Señor llegó a nuestras vidas. Cuando empezamos nosotros a congregarnos y a escuchar la palabra de Dios, empezó a haber toda una reconstrucción, digamos, ¿no? Y de hecho la palabra dice de que somos nuevas criaturas. Empezó todo un lavamiento, digamos, por medio de la palabra, ¿no? Empezamos a entender tantas cosas. Por ejemplo, habían a lo mejor muchos sentimientos encontrados en contra a lo mejor de un familiar, de los padres, de lo que sea, pero la misma palabra llena de amor, ¿cierto?, nos va enseñando, nos va instruyendo, y nos damos cuenta, ¿cierto?, de que
los pensamientos que nosotros teníamos no eran válidos. Habían sido creados bajo o formados bajo estructuras de odio, de rencor, de traumas. Traumas de por qué estos tienen esto, nosotros no, por qué este maltrato, por qué este hombre habla de cierta forma, esta mujer habla de cierta forma hacia mi persona, por qué no están los consejos, ¿no? Cuando tú vas viendo esas diferencias en este mundo en el que nosotros nos encontramos, bueno, eso afecta bastante. Pero estando ahí en Estados Unidos empezó nuestra transformación, ¿no? Como personas. Pero primero pasó algo, como dije en el principio. Nosotros mismos reconocimos de que estábamos obrando y operando de una manera equivocada. Estábamos caminando bajo nuestros propios entendimientos y orgullo, ¿no? Cuando tú reconoces, o sea, el principio de toda sanidad es reconocer. Ya nos queda Exacto. un minuto y te voy a pedir a ti, Apóstol Vanessa, si puedes orar. Yo creo que muchos necesitan sanidad y tenemos a lo menos 40 segundos para poder orar y transmitir esta verdad de Dios a todos los que nos ven, que nos están escuchando. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, damos gracias, Señor, por esta instancia, por tener esta oportunidad de hablar estas cosas, Señor. Creemos que hay una gran necesidad de Señor. abordar estos temas. Sí, Jesús. Necesitamos entendimiento, necesitamos mayor luz, comprensión y también aceptación de esta gran necesidad que tiene que ver con abordar este sistema interno llamado mente, corazón, pensamientos, percepciones, porque de ellas se desprende toda nuestra manera de cómo nos conducimos, la manera como somos y cómo vamos apreciando la vida, incluyéndote a ti, Padre. Gracias, Señor. Una mala percepción de tu persona nos ha hecho cometer grandes errores. Padre, oramos en este tiempo y oro por toda nuestra audiencia. Oramos y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que este programa traerá mayor luz, mayor entendimiento, porque hay una gran necesidad en la iglesia de Jesucristo. Te pedimos y rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús que siga abriéndonos puertas y nos des mayor entendimiento y luz respecto a todos los temas que serán abordados en este Amén. programa Sanamente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Te esperamos en el próximo programa. Que el Señor te bendiga. Gracias, apóstoles, por su compañía. Gracias, pastor.